Muchas gracias, presidente. Señorías, señor ministro, como bien dice la moción, fue en el pleno de junio cuando se incluyó en el orden del día. En principio iba a ser el señor Montoro, parece ser que luego correspondería al señor de Guindos y al final le ha tocado a usted. Me imagino que el ministro de Economía está en el Eurogrupo defendiendo la reforma fiscal, que no sé si lo tiene más complicado esa defensa que su propia interés en presidir dicho órgano. Pero, en fin, de las últimas elecciones europeas se pueden extraer muchas conclusiones. Yo quiero comentar solo dos: el alejamiento y la falta de ilusión de los ciudadanos en el proyecto de la Unión y el rechazo a las políticas económicas aplicadas en los años de crisis. La consecuencia ha sido una altísima abstención y el crecimiento de las opciones extremas y euroescépticas. Solo un dato: el partido ultraderechista francés ganó en este país que representa nada más y nada menos que el 25% del PIB de la Unión Europea, de la zona euro. Es para tomárselo en serio. Solo esto debería obligar a un profundo cambio de rumbo. Deberíamos coincidir todos en que se necesitan importantes y urgentes cambios en las políticas económicas seguidas, que tantos sacrificios han supuesto para tanta gente y que, atendiendo a los resultados al día de hoy, veamos algunos datos. La eurozona solo creció en el primer trimestre de este año el 0,2%. El consumo privado está estancado, las exportaciones en retroceso en la zona euro. La inflación se sitúa en junio, a finales del pasado mes, en el 0,5%, muy alejado de las previsiones del 2% anual. Alguien ha definido con las 3 D los problemas que tiene Europa: deflación, desempleo y desigualdad, y no hay respuesta. Podemos concluir que en este periodo de crisis a Alemania le ha ido estupendamente, a la Unión Europea mal y a algunos países muy mal. Tenemos una Europa dual con una brecha cada día mayor. Un analista la definía como una brecha como el Gran Cañón de Colorado. Sí, miren, señorías, según Eurostat, España entró en la Unión Europea con un PIB per cápita que no llegaba al 72% de la media. En 2007 lo superó ampliamente, superó esta media. El pasado año bajamos al 95%, el nivel más bajo en los últimos 16 años. Alemania estaba en 2007 en el 115% de la media y ahora está en el 124%. Y lo que es peor, Luxemburgo tiene una renta per cápita del 267% y Bulgaria del 47%. ¿Esto es una unión? La verdad es que no lo parece. El analista José Carlos Díaz describía a esta Europa como una ninfa a la que habían raptado no los dioses de la mitología, sino malos políticos. Y analizando los últimos años parece verdad. No me cabe duda de que la suma de todas estas situaciones, política, económica y social, fue decisiva para que el Banco Central Europeo aprobara medidas que suponen un tibio cambio en su actitud anterior. La mayoría de los analistas han calificado las medidas como tardías e insuficientes y se remiten a lo poco que ha supuesto en el tipo de cambio del euro y las dudas sobre si serán suficientes para elevar la inflación. Vienen tiempos nuevos y quisiéramos que España se uniera a las voces que reclaman una nueva política económica. Italia, Francia, el propio vicecanciller socialdemócrata de Alemania, a los que se han unido en los últimos días el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y hasta el secretario del Tesoro de Estados Unidos, instando todos ellos a un viraje que supusiese suavizar el pacto de estabilidad y fomentar el crecimiento y la creación de empleo. El FMI reclama al Banco Central Europeo la compra de activos a gran escala, al igual que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, y que incluya las adquisiciones de deuda pública masiva para poder salir del laberinto en que está Europa, de baja inflación, frágil recuperación, elevado desempleo y enorme endeudamiento. Eran las conclusiones que presentó a la reunión del Eurogrupo del pasado mes. Y, por supuesto, no más medidas de saneamiento y de ajuste. Renzi, el primer ministro italiano, definía la política fiscal seguida hasta ahora
como una camisa de fuerza que ahoga el crecimiento. Por tanto, podemos concluir que los estímulos monetarios son bienvenidos, pero deben acompañarse con estímulos fiscales, con la compra de eurobonos y un plan de reestructuración de la deuda en algunos países. Esto, junto a otras medidas, es lo que viene denominándose en las últimas semanas la Agenda Europea del Crecimiento. Volveremos a ella. Sé que el ministro me hablará de recuperación. Deberían ser más prudentes, huir del exceso de optimismo y de crear falsas expectativas que pueden generar más frustración social y más desconfianza hacia la política en los ciudadanos. Es verdad que la bolsa está subiendo, como que la prima de riesgo ha bajado considerablemente, al igual que en el resto de los países del sur de Europa. Ambas cosas. Es verdad también que crecemos tibiamente, pero ya no estamos en recesión, que se está moderando la destrucción de empleo y también que durante un tiempo la balanza comercial de nuestro país ha sido positiva. De todo ello, el Grupo Socialista no solo nos alegramos, sino que deseamos que se consolide y acelere. Pero no es menos cierto que aún tenemos graves desequilibrios como país, que si no corregimos pueden hacernos arrastrar durante mucho tiempo por ese fondo que al parecer ya hemos tocado. La deuda pública está descontrolada y va a continuar creciendo en los próximos años, según las propias previsiones del Gobierno. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda externa del país creció en el primer trimestre de este año a su mayor ritmo desde que comenzó la crisis. Los salarios vuelven a bajar en el primer trimestre de 2014, así como la masa salarial total. En junio se han tenido que sacar nuevamente 5.500 millones de la Caja de la Seguridad Social, de esa hucha de las pensiones. Las exportaciones de bienes cayeron por tercer trimestre consecutivo y, aún incluyendo el turismo, están estancadas desde junio del 2013. Volvemos a tener déficit en la balanza comercial, 8.700 millones de euros, y hay un desplome de la inversión directa en España en los últimos meses. Y eso sin pensar en las graves consecuencias que puede tener la desaceleración de los países emergentes. Se recupera el sector turístico, el del automóvil y el agroalimentario, es verdad, pero solo representan el 20% del PIB, el otro 80% sigue en depresión y hay que sumar la alta cota de desempleo que nos caracteriza como país. Tenemos, y usted lo sabe, señor ministro, una serie de problemas estructurales que retrasarán la salida de la crisis si no se toman medidas que impulsen el crecimiento, creen empleo, mejoren los salarios para poder impulsar la demanda. Señorías, tenemos uno de los costes laborales más bajos de la OCDE. Ese, pues, no es el problema. Sí lo es, sí lo son, el acceso al crédito de las pymes, la dificultad de ello, su alto coste y la falta de estímulo a la demanda. Un periodista escribía hace unos días: los trabajadores es el ingrediente que falta para impulsar el crecimiento. Solo si llevan a casa salarios decentes y crecientes podemos hablar de recuperación para todos. Miren, según publicaba el INE, a finales de junio el porcentaje de trabajadores que ganan en España una cantidad igual o inferior al congelado salario mínimo, 12%, se han duplicado desde 2004 y, según Eurostat, tenemos una de las mayores tasas de riesgo de exclusión social en personas con trabajo, en personas con salario. A todo esto, señor ministro, se suman los compromisos de estabilidad y cuyo cumplimiento harán aún más difícil lograr estos propósitos. Las recientes recomendaciones de la Comisión muestran las dudas sobre el cumplimiento del déficit en 2015 y 2016, por lo que exigen esfuerzos adicionales considerables, es decir, más recortes y más subidas de impuestos, por un total de 38.000 millones de euros, 20.000 de ellos para el próximo año. Según el propio Banco de España, en su comparecencia el pasado día 17, debe de reducirse 5,5 puntos el déficit antes del 2017, 55.000 millones, y también recomendaba reducir recortes y más impuestos indirectos. El problema, señorías, y lo hemos debatido aquí en otras ocasiones, es que España está a la cola de Europa en ingresos fiscales y también en gastos. Tenemos esa gran diferencia, en cuanto a los ingresos con la media europea, que es lo que nos hace falta regular. Tendremos que debatirlo, pero no voy a entrar aquí y no quiero que me diga que eso lo resuelve esos cambios fiscales y electorales, no quiero llamarlos reformas, que ustedes van a hacer y que, según anuncian, van a recaudar
9.000 millones de euros menos. Con lo cual, más complicado va a ser. Tampoco me diga que lo va a resolver todo el crecimiento de nuestro país y que eso va a generar nuevos ingresos adicionales, porque tampoco lo vamos a creer. Estamos, y es verdad, en el momento de no cometer más errores, de intentar engañar a Europa, porque esto nos lo hacen luego pagar caramente, como vimos en el pasado. Aunque a ustedes siempre les quedará al Gobierno esa gran arma que es la estadística, esos cambios metodológicos que harán que de golpe crezcamos más y seamos más ricos, con menos déficit y menos deuda, ¿verdad? Tras la devaluación interna sufrida por nuestro país, sus clases trabajadoras y medias, ahora también sufrimos una devaluación fiscal. Los últimos datos nos dicen que las familias aportan el 90% y las empresas el 10%, las grandes solo el 2%. Y más grave, señorías, es la enorme brecha social abierta en Europa entre ciudadanos del norte y del sur, y en España entre los que más tienen y los que más han perdido. Es verdad que los grandes patrimonios se han recuperado, ahí tenemos los datos de la SICAD, pero también es verdad que muchas de estas nuevas SICAD son consecuencia de la propia amnistía fiscal que ustedes aprobaron. El informe anual sobre la riqueza en el mundo, el número de ricos también ha crecido, como se ha dicho aquí esta mañana. FMI, y termino con este apartado, es el país de Europa donde más crece la desigualdad. España es ese país. En fin, nosotros desde el Grupo Socialista queremos que ahora se abre un nuevo periodo, una nueva etapa en la Unión, una nueva etapa política en la Unión Europea, una nueva Comisión, un nuevo Parlamento, que deberán impulsar con urgencia un cambio radical de las políticas de recorte, impuestos y austeridad, que no solo han fracasado en su objetivo, sino que han dejado una sociedad más empobrecida, más euroescéptica, más radicalizada y, sobre todo, con mucha más desigualdad entre los ciudadanos y los territorios, y que, entre otras cosas, se creen estándares sociales mínimos e iguales para todos los ciudadanos de la Unión. Debemos generar de nuevo ilusión y esperanza, muy especialmente en nuestros jóvenes. Tenemos que devolverles el futuro y tenemos que hacerlo rápidamente. Por eso, señor ministro, le invito a un debate serio y basado en nuevas propuestas, acorde con la nueva situación, y le pido que no me saque ese plan para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que han completado con el Real Decreto Ley 814 que publicaron el sábado y que el jueves quiere que el Congreso de los Diputados convalide, porque eso significa que no tienen plan, eso significa que solamente hacen medidas urgentes, obviando al Parlamento, despreciando al Parlamento, y van parche tras parche, pero sin un plan específico. Yo le invito a aprovechar las nuevas circunstancias de cambios políticos e incipientes mejoras económicas para encontrar un amplio consenso político y social que permita elaborar un auténtico plan de choque, negociado con Europa, y que centre sus objetivos en el crecimiento y el empleo. Ya le anuncio que mañana presentaremos una moción, consecuencia de esta interpelación, para aportar nuestros puntos de vista, pero también les digo que el Grupo Socialista estaremos abiertos al diálogo para que pueda ser una propuesta de todos los grupos, que tenemos la voluntad, ante todo, de lo que consideramos un asunto trascendente, del mayor diálogo posible. No se trata en este momento de ser más explícitos, cuando debatamos la moción podremos verlo. Señorías, y voy terminando, señor ministro, quiero insistirle, porque sé que no va a aceptar el fracaso de las políticas que se han aplicado en Europa y en España, y por eso lo que le pido es que considere la nueva situación, el nuevo escenario, y lo considere como una oportunidad para hacer nuevas y mejores cosas, para tomar iniciativas valientes y audaces, que son las que distinguen a los líderes. Basta ya de dejarnos llevar por los intereses de algún Estado miembro, por muy poderoso que sea, porque son más poderosos la unión de los otros Estados. Formamos parte de Europa. España debe unir su voz y su acción a esas otras voces que he mencionado, y cada día cuenta con más apoyo, pero sobre todo son las de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país han expresado en las últimas elecciones. Sordos estaremos si no lo hemos entendido así, y ya tenemos donde fijarnos. El primer ministro italiano, señorías, hizo un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo el pasado día 2 de julio que marca un nuevo camino. Unamos nuestras fuerzas a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Vázquez. Mire, me empieza diciendo que no va a hacer referencia, no sé qué, pero empieza diciendo la herencia, empieza con la herencia. A mí ya me aburre ese debate.
Pero claro, me obliga a decir que cuando terminó el gobierno socialista el PIB crecía y a finales del año pasado bajó el 1,2. Que la deuda estaba en el 70% y que está en el 96%. Que la tasa de paro era del 22,85 y ahora es el 25,93. Que la población... En fin, podría seguir diciendo todas esas cosas que son datos suyos del Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de España, pero le repito que de verdad que me aburre, ¿no? Hombre, claro que vamos mejor. Claro que vamos mejor. Sería dramático que no fuese así, pero exactamente igual que el resto de los países. Exactamente igual que Grecia, que Italia, que Francia, que el resto de los países. Exactamente igual. Ya era insoportable haber seguido empeorando la situación en estos países. Mire, ustedes tratan de hacer como que empezaron a gobernar en 2013. No, comenzaron a principios del 2012. Y la gran caída, la gran subida de la prima de riesgo se produce por sus actuaciones como gobierno ya, por su actuación retrasando el presupuesto ante un tema como eran las elecciones en Andalucía, por la gestión de Bankia, por la ingeniería con el déficit. Eso fue lo que generó la desconfianza de los mercados y eso que fue lo que hizo que en el verano del 2012 la prima de riesgo se fuera a más de los 600 puntos. Y fue unas palabras de Draghi el 26 de julio del 2012 la que hicieron que comenzase a bajar. Y punto, reconozcámoslo, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Luego hablan de las reformas como siempre, la laboral la traían debajo del brazo, la local la han hecho sin ningún tipo de consenso y lo otro, la verdad es que no le puedo llamar reforma a lo que usted sí se lo llama. Mire, no, me ha hablado de datos, me ha hablado de cifras, pero no me ha hablado de personas, no me ha hablado de desigualdad, señor ministro. De esos datos que dicen que somos el país de la eurozona donde crece más la desigualdad, esa brecha social. No me ha hablado de los salarios, señor ministro. No me ha hablado de la bajada de los salarios, de la precariedad del empleo, de cómo queremos que queden nuestros trabajadores, con qué tipo de contrato, con qué tipo de perspectiva, con qué tipo de remuneraciones para el futuro. De eso no me ha hablado. Y habla del automóvil y yo le digo que sí, que es una buena acción y que viene unos efectos. Lo que le estoy diciendo y lo que propondremos mañana es que se extienda a otros sectores, que se genere ese dinamismo para que se cree empleo. Y sobre todo, señor ministro, lo que quería hacerle ver es que se abre un nuevo tiempo, que no podemos esperar, no podemos permitirnos el que la elevación general de la economía en toda Europa nos arrastre con ellos hacia arriba. Tenemos problemas propios que tenemos que afrontar con planes propios. Y eso es lo que hay que convencer en Europa a su nueva Comisión, a su nuevo Parlamento, porque ya está bien de Alemania. Mire, señor ministro, en 1953 se acordó el Acuerdo de Londres perdonar el 62% de la deuda que Alemania tenía con un montón de países de Europa. Entre ellos España, entre ellos Grecia, entre ellos Portugal, entre ellos Irlanda. Y se le perdonó. Ya está bien de tener que soportar que sea Alemania y encima un ministro del Gobierno de España aquí lo ponga en valor el que critique al primer ministro italiano por no haber hecho que su pueblo padezca más, que sus trabajadores tengan menos salario y que haya más desigualdad. La pregunta que yo quiero hacer es dónde quiere el Gobierno que quede España en el futuro de esa Europa. ¿En torno a qué países? ¿Pareciéndose a quién? ¿A Francia? ¿A los países de Centro Europa o a los países del Norte Europa? ¿A los países antiguos telón de acero? ¿Dónde quiere llevar a este país en temas de renta per cápita, de salarios medios, de salarios mínimos? Mire, el año que viene va a haber un salario mínimo de casi 1.500 euros, 1.445 en Alemania. En España lleva congelado en poco más de 700 desde hace 3 años, congelado. Eso es lo que quiero que me diga. ¿Dónde pretende que esté nuestro país en todos esos ámbitos cuando se salga de esta crisis en toda la Unión Europea? Y ahora está la oportunidad, y es en lo que yo insisto, para que se una a las voces que quieren luchar contra eso que hasta ahora ha sido la imposición alemana y que nos tiene a tantos países y a tantos millones como estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Vázquez.